Buenos días, estudiantes del grado cuarto del Colegio Pedagógico Nacén. Les habla su profesora Zoraida Vega. Es muy grato para mí volvernos a encontrar. Hoy vamos a realizar nuestra clase de sociales. Con el tema que vamos a ver hoy es la tierra y su historia. El primer aspecto que vamos a ver el día de hoy es la definición, es decir, ¿qué se entiende por historia? Vamos a ver una definición muy sencilla. La historia es una ciencia que estudia los hechos pasados para que podamos comprender el presente y planificar el futuro. Muy sencilla la definición. El segundo aspecto que vamos a ver el día de hoy es la importancia de la historia. ¿Por qué razones esta ciencia es tan importante? La primera razón que vamos a ver es que nos permite conocer cómo vivían las personas en el pasado, cómo se vestían, en qué trabajaban, cómo eran sus viviendas, cómo era su forma de vida. La segunda razón por la cual la historia es importante es que nos permite valorar los aportes que han dejado otras culturas del pasado. Aportes que podemos utilizar hoy. Por ejemplo, los avances en la medicina, las técnicas de cultivo, las técnicas para construir viviendas, pirámides, etc. La tercera razón por la cual la historia es importante es que nos permite planear el futuro para evitar volver a cometer errores. ¿Errores como cuáles? Por ejemplo, las guerras, las injusticias, los daños hechos a la naturaleza, etc. Y la cuarta razón por la cual la historia es importante es que despierta en nosotros el interés y la curiosidad por continuar investigando el pasado. Muy bien, existen más razones, pero por hoy vamos a ver estas 4 razones que justifican la importancia de la historia. Recordemos algo. Las personas que se dedican al estudio del pasado se les llama historiadores o historiadoras. Son científicos que trabajan como si fueran detectives, como si fueran investigadores, buscando huellas y rastros que expliquen el pasado. El tercer aspecto que vamos a ver en la clase de hoy es las ciencias auxiliares de la historia. Es decir, son ciencias amigas que le ayudan a la historia a realizar su labor, que es el estudio del pasado. Vamos a ver 4. Hay más, pero hoy vamos a ver 4. La primera ciencia auxiliar de la historia es la geología. La geología es la historia que estudia el origen, la estructura y la evolución de nuestro planeta Tierra. El origen es cómo se creó, cómo fue su aparición. La estructura quiere decir cómo está hecho, de qué materiales, cómo es la forma de la Tierra. Y la tercera, la evolución, es cómo ha cambiado, cuáles son los cambios que han ocurrido a la Tierra durante la historia. La segunda ciencia auxiliar de la historia es la paleontología. Es la ciencia que se dedica a investigar la aparición y la evolución de todos los organismos vivos. Organismos vivos como cuáles, como las plantas, los animales, los microorganismos y también el ser humano, que somos organismos vivos. La tercera ciencia auxiliar de la historia es la arqueología. Esta ciencia también estudia las poblaciones antiguas, las poblaciones del pasado, pero por medio de los restos que ellas han dejado, de sus viviendas, de sus adornos, de las armas que utilizaban, de todos los restos materiales que las culturas anteriores dejaron. Y la última ciencia auxiliar de la historia es la antropología. Esta ciencia se dedica a estudiar específicamente a los seres humanos. ¿De qué
¿Qué investiga? Investiga las características físicas, pero también investiga cómo es el comportamiento social y el comportamiento cultural de los seres humanos durante el tiempo. Muy bien. El cuarto aspecto que vamos a ver el día de hoy se refiere a las fuentes de la historia. Este tema, si ustedes lo recuerdan, lo vimos el año pasado, pero nos complementa muy bien la clase de hoy. Las fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes de la historia? Son herramientas que utiliza el investigador para realizar su trabajo. Y vamos a ver tres. La primera son la fuente oral. Se refiere a todos los testimonios hablados o por medio de la palabra en donde el investigador conoce algo del pasado. Por ejemplo, las canciones, las narraciones, las fábulas, los cuentos, los poemas, etc. La segunda fuente de la historia es la fuente escrita. Son todos los documentos consignados en letras o en símbolos que le permite al historiador conocer un hecho del pasado. Por ejemplo, las enciclopedias, los libros, las cartas, los jeroglíficos, etc. Y la tercera fuente es la fuente material. Se refiere al conjunto de todos los elementos, utensilios, armas, herramientas, etcétera, que utilizaban en el pasado los grupos humanos y que nos permite conocer cómo vivían. Muy bien. Es así como hemos terminado la clase de hoy. Ahora vamos a ver cuál es la actividad tarea que tenemos para hoy. Muy fácil, son 3 puntos. El primero es que van a consignar, van a copiar en su cuaderno los conceptos vistos hoy, con letra muy bonita y con muy buena ortografía. Segundo, van a analizar y van a pensar estos aspectos, cuál de las 4 ciencias auxiliares de la historia los estudia. Y lo van a escribir aquí. El primer aspecto, identificado con la A, es las capas de la Tierra. ¿Cuál de estas ciencias auxiliares estudiará las capas de la Tierra? B, los ritos indígenas. ¿Cuál ciencia estudiará los ritos indígenas? C, los dinosaurios, esos seres tan interesantes que nos causan tanta curiosidad. ¿Qué ciencia los estudiará? Y D, las pirámides egipcias, esas construcciones maravillosas, ¿qué ciencia las estudiará? Entonces en el cuaderno lo vamos a escribir aquí. Y tercero, se refiere al significado y a la construcción de una frase de la palabra asignada en el WhatsApp. Más tarde en la puesta en común, ustedes la encontrarán allí. Muy bien, estudiantes de grado cuarto, así hemos terminado la clase de hoy. Recuerden que la tarea es para la siguiente clase. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima.